palabra incorruptible que transformará mi vida, cambiará mi vida, me hará, dice, vivir como nunca. Dice, jamás volveré a ser el mismo. Nunca, nunca, nunca volveré a ser el mismo. Amén. Hoy, esta tarde, si tú estás tomando notas, te aconsejo que lo hagas. Se titula Ya lo tienes. ¿Ok? Ya lo tienes. Y quiero que vayas conmigo en Efesios. Voy a leer un versículo ahí y luego nos vamos a ir al Antiguo Testamento un momento y luego vamos a regresar al Nuevo Testamento. Esta semana pasada estaba orando en la casa, estaba meditando. También te digo, no me arrodillo para orar. Algunos se pueden arrodillar, no hay nada mal con ello, pero casi toda mi vida he orado o en el camión o en el carro o en el avión o en algún lugar, en un hotel, en donde estemos, y aprendes a orar, aprendes a tener cortas pláticas con Dios todo el día. Y cortas pláticas con Dios todo el día es comunicación con Dios. ¿Cuántos de ustedes hablan con su esposa todo el día? ¿Ok? Deben, ¿verdad? Sí. Deben hablar con su esposa todo el día. Decirle qué hermosa se ve, qué rica estuvo la comida, te ves muy bien, qué rico hueles, todo eso, ¿verdad? Es bien importante. ¿Ok? ¿Por qué estás viendo a Enrique así? Efesios capítulo 3, ya no vamos a ir a más allá porque se van a meter en problemas algunas personas, ¿verdad? Ya lo tienes, dijo mío, ya lo tengo. Efesios capítulo 1, y es más, les voy a dar tarea, ¿qué les parece hoy? ¿Sí? ¿Está bien? Efesios tiene 6 capítulos, ¿ok? Son 6 capítulos. Yo creo que se tarda unos 25 a 30, dependiendo qué tan rápido lees, 25 a 30 minutos para leer 6 capítulos. Pero te voy a recomendar que hagas esto porque Efesios es una carta paulina, es una de las cartas escritas por el apóstol San Pablo, y bajo la inspiración y bajo la dirección del Espíritu Santo, él escribió esta carta, y esta carta está en un tiempo donde te dice lo que Dios ya te dio. No te lo va a dar, no te lo va a poner en las manos, pero que Dios ya te dio estas cosas. Simple y sencillamente el versículo que vamos a leer, usted va a poder ver en el tiempo en que está. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjate, tú tienes toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuándo lo vas a tener? Ya lo tienes. No es algo que va a venir a ti, es algo que ya se otorgó, es algo que ya se dio. Y nuestra responsabilidad como creyentes, acuérdense, el domingo les decía que nuestro trabajo como creyente es aprender a desatar, porque una vez que recibes a Cristo, recibes el bautismo del Espíritu Santo, Dios hace su morada dentro de ti. ¿Sabes qué? Tú no tienes que orar para que Dios venga, Él está aquí adentro, Él vive dentro de ti, y lo que vas a pasar el resto de tu vida haciendo es aprendiendo a desatar el fruto del Espíritu que ya está dentro de ti, los dones del Espíritu que ya están dentro de ti, el poder de Dios que ya está dentro de ti. Amén. Por ejemplo, Efesios 6, versículo 10 dice: sed fuertes en el Señor, o fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Ve, Dios nunca quiere, o Dios no te está pidiendo que tú seas fuerte en tus propias fuerzas, porque ¿cuántos saben que nuestras fuerzas flaquean? Nosotros somos débiles y flaqueamos, pero dice el Señor: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. En otras palabras, algo que nosotros hacemos y que mi esposa y yo hacemos muy a menudo, yo declaro esto: I am strong in the Lord and in the power of His might. Yo soy fuerte en el Señor y en el poder de su fortaleza. Yo soy fuerte en el Señor y en el poder de su fortaleza. Aleluya. Y a veces lo hago en inglés, a veces lo hago en español, a veces oro en lenguas. Quién sabe qué diré en lenguas, ¿verdad? Pero mi espíritu ora cuando hablo en lenguas. Pero yo soy fuerte, diga conmigo: yo soy fuerte en el Señor
y en el poder de su fortaleza. Ve, no tiene nada que ver conmigo, es todo con Él. Amén. Ve, eso es lo que Él ya hizo. Él ya se hizo débil para que yo fuese fuerte. Él se hizo pobre para que yo fuese rico. Él tomó mi enfermedad para que yo fuese sanado. Él fue encarcelado para que yo pudiese ser libre. Él llevó mi quebranto para que yo pudiese estar entero y completo. El shalom de Dios completamente en mí. Amén. Y sabía una cosa, se toma una vida caminar con Dios. Y no quiero decir que se va a tardar toda una vida para vivir las promesas de Dios, pero Dios es tan fiel que todos los días vamos caminando con Él. Todos los días. ¿Sabe? Venir a la congregación no es bueno, si es miércoles voy a ir. ¿Sabes qué? Tiene que ser una línea de vida para ti. En inglés se llama un lifeline. Tiene que ser una línea de vida para ti. Es donde vas y te enchufas. Es donde vas y te conectas con Dios. Es donde vas y recibes palabra. Es donde vas y te fortaleces en tu espíritu por oír la palabra. Es donde tu fe crece, porque fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? Para nosotros, dice, pero usted es pastor, por eso todo el tiempo está aquí. Sí, hermano, déjeme decirle aquí una cosa. Antes de que yo fuera pastor, uno de los pleitos más grandes que yo tenía con mi mamá era que decía, ¿por qué siempre tienes que estar en la iglesia? Yo soy el mayor de 4 hermanos y una hermana. Y me decía a menudo, y yo tenía 17 años. Ahora, yo de niño crecí en la iglesia, pero a la edad de 17 años tuve un encuentro con Dios. Y un encuentro que transformó mi vida. Recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y a los 17 años yo no era ministro. Yo era un simple oyente. Pero yo quería crecer en el conocimiento de Dios. Yo quería operar en el poder de Dios. Yo quería que mi vida fuera diferente. Porque en mi casa había puros adúlteros. Había puros, en las familias, había puros adúlteros. Había puros traficantes. Había asesinos. Había gente, podía hacer eso también. Pero llegó el conocimiento de Dios. Ve, cuando llega el conocimiento de Dios, transforma nuestras vidas. Cuando llega la revelación de Dios, transforma nuestros corazones. Y el pleito era, y ahí vas otra vez, vas a ir a la iglesia otra vez y no sales de ahí, no sales de ahí. Un día tuve que ser un poquito duro con mi mamá y lo hice en amor, ¿okay? Le dije, ¿vas a ir? No, no, me acordé ahorita. ¿Vas a ir? Sí. Me dijo, ¿vas a ir a la iglesia otra vez? Le digo, mam, ¿qué quieres que sea? ¿Como tus hermanos? ¿Qué quieres que sea? ¿Quieres que sea como ellos? ¿Quieres que sea como mi papá que le gusta nomás estar tomando? ¿Qué quieres? No contestó. Ya no me volvió a preguntar. ¿Okay? Yo creo que fui un poquito duro, sí, pero en el momento a veces tenemos que pararnos firmes en lo que creemos. Tenemos que pararnos firmes en lo que creemos. Y jamás de los jamases mi mamá volvió a preguntar por qué iba a la iglesia. Pero yo iba a la iglesia porque yo quería estar donde estaba el poder de Dios. Yo iba a la congregación porque ahí era donde iba a escuchar una palabra de Dios. Ahí es donde iban a predicar la palabra. Pero te digo, ya lo tienes. Es el título de la prédica de este día. Estaba sentado en mi sofá, un sillón bien cómodo que tengo en mi recámara. Se levanta así los pies y ahí me siento a leer y puedo ver por la ventana así la sierra, está muy bonito y el Señor comenzó a hablar conmigo y me dijo, antes de que te pidiese que entraras al ministerio, dice, yo ya había hecho provisión para todo lo que ibas a hacer en el ministerio. Antes de que te pidiese que hicieras cruzadas, yo ya había hecho provisión para cada una de esas cruzadas. Antes de que te pidiese que abrieses la iglesia en Pachuca Hidalgo de Fuego a las Naciones, yo ya había hecho provisión para todo lo que se iba a necesitar en esa congregación. Y comenzó Dios a tratar conmigo y dice, en cada paso, donde quiera que te he llevado, antes de que te he mostrado lo que vas a hacer, antes yo he hecho provisión.
yo ya hice provisión. Ve, hermano, para cuando Dios te llama, Él no dice, uy, lo acabo de llamar, apúrense, arreglen todo esto, suplan todo esto. No, no, no. Para cuando Dios te llama, Él ya hizo provisión mucho antes. Mucho antes. Él hizo provisión para ti. Y hay tantas escrituras que esta noche no puedo tocarlas todas. Pero ¿qué les parece si vamos para ver esto? Porque cuando Dios da una instrucción, Él ya ha preparado las cosas. Y luego regresamos al Nuevo Testamento. Vamos al libro de Primera de Reyes con el profeta Elías. Qué poderosos. Primera de Reyes, capítulo 17. Y dice lo siguiente, en el versículo 1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Primera de Reyes 17:1. Fíjate, hermano, déjame decirte una cosa. Acab estaba matando a todos los profetas. Acab estaba acabando con todos los profetas. Y este hombre, ahora quiero decirte una cosa. Si tú quieres oír una palabra de Dios, no la vas a escuchar viendo la novela. ¿Ok? No la vas a escuchar escuchando la radio secular. Vas a tener que separarte y vas a tener que meterte en la presencia de Dios. Vas a tener que empezar a leer la palabra. ¿Sabías tú que el momento que empiezas a leer la palabra, Dios te comienza a hablar? Hay gente que me dice, pastor, es que a mí Dios no me habla como le habla a usted. Y yo sé exactamente por qué, porque usted no lee su Biblia. Porque el momento que empiezas a leer la palabra, Dios comienza a hablar contigo. El momento que tú empiezas a leer las escrituras, el Espíritu de Dios empieza a tratar contigo. Y yo estaba meditando estas cosas y el Espíritu de Dios estaba hablando conmigo. ¿Y sabes qué? Cuando el Espíritu de Dios habla contigo, te da escrituras. Te habla con la palabra, te da ejemplos. Y fíjate lo que pasa. Dice que este Elías sale al frente y va con este rey tan peligroso que este rey está matando gente. Y le dice, vive Jehová, dice, en cuya presencia estoy. Quiere decir que él estaba en ese lugar donde podía oír la voz de Dios. Sabes que una de las cosas que más necesitamos como creyentes es apagar todas las voces que hay alrededor de nosotros. Porque hay tantas voces hablándonos, tantas cosas, y necesitamos oír la voz. Hay muchas voces, pero necesitamos oír la voz de Dios. Y dice Elías que él oyó la voz de Dios en cuya presencia estaba. Dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Dice que no habrá lluvia. En el libro de Marcos, y no vas a ir ahí, pero el capítulo 3, versículo 14 nos dice cuánto fue el espacio de tiempo. Él dijo hasta que yo diga, en otras palabras. Pero nos dice la palabra en el Nuevo Testamento que fueron 3 años, 6 meses que no llovió. Ok, por 3 años, 6 meses no llovió. Y mira, vamos al versículo 2, porque quiero que veas. Y vino palabra de Jehová, diga conmigo, palabra de Jehová. Gracias, Padre. Diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Fíjate lo que dice la palabra. Dice, yo he mandado a los cuervos. En otras palabras, para cuando Dios le dice a Elías que se vaya al arroyo que está en Querit junto al Jordán, él ya ha hablado con los cuervos. Imagínate, esto es sobrenatural. Amén. Esto es poderoso. ¿Por qué? Porque el cuervo es un animal de rapina, una ave de rapina. Sí, se come todo, no comparte, no es dadivoso. ¿Ok? Y fíjate lo que hace Dios. Dice, yo he hablado a los cuervos. Dice, yo he hablado a estos cuervos, dice, para que te den de comer allí. Y él se fue y hizo conforme a la palabra de Jehová. Fue pues y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán, y los cuervos, versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Wow. Esto es sobrenatural.
estos pájaros están trayéndole pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía agua del arroyo. ¿Quién los mandó? Dios. Déjame decirte una cosa. Me encanta esto. Entras a las instalaciones, a los terrenos de Andrew Wommack, y hay un rótulo que es como un rótulo que es como de señalamiento de tráfico, y dice un lugar que se llama allí. ¿Te fijas que Dios no envió provisión a donde estaba el profeta? El profeta tuvo que ir a donde Dios le dijo que fuera. Ve, el profeta le podía haber dicho, Dios, aquí estoy bien escondido porque me van a andar buscando, los ejércitos de Acab van a andar buscándome. Y fíjate dónde lo manda Dios. Le dice, vete al arroyo de Querit que está frente al Jordán, y allí, diga conmigo, allí. ¿Sabe por qué a veces no tenemos provisión en nuestra vida? Porque no estamos allí, estamos allá. Estamos haciendo algo que Dios no nos dijo. Estamos en un lugar equivocado. Estamos en un lugar donde no debemos estar. Estamos en un trabajo que no debemos estar. ¿Cómo me doy cuenta que no debo estar en este trabajo? Muy fácil, no te gusta ese trabajo. Vas porque es un pago, te pagan. Es un sueldo, pero en tu corazón no te gusta el trabajo. ¿Okay? Es una muy fácil manera de darte cuenta que estás fuera de posición, fuera de lugar, fuera de la voluntad de Dios. ¿Okay? Ahora, no deje su trabajo ahorita. ¿Okay? Por favor, ¿ok? No deje su trabajo ahorita, porque mañana todos van, no, ya me voy a renunciar porque voy a un lugar que se llama allí, ¿sí? Porque allí Jehová me va a dar bendición, ¿sí? Porque allí Jehová envía. ¿Te fijas que allí donde están qué? Donde están los hermanos juntos en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Y este hombre este profeta ya entregó, ya hizo lo que Dios le dijo que hiciera, y ahora Dios le dice, ahora ve y escóndete en el arroyo que se llama Querit, frente al Jordán. Y allí dice, mira, esto es poderoso, porque si no lo vemos, nos damos cuenta que para cuando Dios te manda a hacer algo, ya hizo provisión. Para cuando Dios te pide algo, ya está la provisión hecha. Y Dios comenzó a tratar conmigo. Te voy a decir por qué comenzó a tratar conmigo, porque estaba orando. Y le estaba diciendo, Señor, ok, tengo una pregunta. ¿Nunca le has preguntado algo a Dios? No me vaya a salir como me salieron unos pastores por ahí. Dicen, no, pastor, yo no le pregunto a Dios, yo ni oro porque Dios está tan ocupado. Dice, y luego yo preguntarle algo así como que lo voy a molestar. Él está allá a lo mejor hablando con unos asiáticos o algunos de allá de la India y eso, y yo le voy a pedir una cosa. No, ¿sabe qué? Dios, se ríen, pero es la verdad, me dijo eso un pastor. Ok, mire, Dios no está tan ocupado como no para atenderte a ti. Él es el Dios de multiforme sabiduría. Él es el Dios omnisciente y omnipresente. Él está en todo lugar, en todo tiempo. Pero me encanta esta porción. Déjame leértelo otra vez. Le dice, apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán, beberás del arroyo. Yo he mandado. ¿Saben qué tiempo está eso? En tiempo pasado. Quiere decir que ya Dios ya habló con los pájaros. Ya Dios habló con los cuervos. Antes de que Dios hable contigo, Él ya hizo provisión. Antes de que Dios hable contigo para darte una instrucción, Él ya hizo provisión. Antes de que Dios hiciera a Adán y Eva, decía un hombre, si Dios hubiera creado a Adán y Eva en los primeros 3 días, anduvieran caminando entre el agua. ¿Por qué? Porque hasta el tercer día se removieron las aguas, ¿sí me entienden? Anduvieron caminando. Pero ¿cuándo hizo Dios al hombre? Lo hizo el último día. Lo hizo en el 6º día, creo. Y luego, ¿qué pasó? Él no tuvo que, cuando despertaron y dijeron, necesitan oxígeno estos tremendos. Espérate. No, ya había oxígeno. Ya había todo lo que necesitaban. Ya había alimento.
ya había todo lo que iban a necesitar. Ya estaba el lugar donde iban a vivir preparado, el jardín de Edén. Ya estaba todo preparado. Déjame decirte una cosa. Sí, el pecado nos hizo caer y el enemigo robó lo que era nuestro, pero el segundo Adán, que se llama Cristo Jesús, ha recuperado todo, y por su palabra tú y yo podemos vivir como estaba intencional, como había sido la intención de Dios que viviera el hombre desde el principio, bajo autoridad, bajo poder, y tener dominio y poder declarar y formar cosas con su hablar en su lengua. Amén. Ahora vamos a ver esto. ¿Sabías que se seca el arroyo? Versículo 7 dice: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Fíjate que la misma palabra que tú das a veces afectará situaciones. ¿Ok? La palabra que Dios da afectará circunstancias y situaciones, y te vas a tener que mover con Dios. Por eso es que es tan importante movernos con Dios. Por eso es que es tan importante oír la voz de Dios. Ahora, ¿sabías tú que hay una voluntad escrita que está en la palabra de Dios? Y hay una voluntad para Dios. Por ejemplo, con quién me caso no está escrito ahí. ¿Ok? ¿Qué casa compro? No está escrito ahí. ¿Qué carro compro? ¿Qué carrera sigo? No está escrito ahí. Y ahí es donde tú vas a tener que depender de la voz del Espíritu Santo y de la dirección del Espíritu de Dios en tu corazón para recibir dirección en esas áreas que no están escritas. La voluntad de Dios que está escrita es simple y sencilla. Lo lees y actúas sobre ello. Pero la voluntad de Dios que no está escrita, por ejemplo, en qué ciudad vivo, ¿ok? ¿En qué universidad voy? ¿Con quién me caso? Por ejemplo, yo nomás vi a Ernie a los 15 años y dije: esa de las trencitas yo me voy a casar con ella. Y en el nombre de Jesús así fue. La conocí a los 15 años, a los 20 años de edad nos estábamos casando, y este año cumplimos 38 años de casados en diciembre. Amén. Ve, ahora, pero no, ¿cómo te diré? Ella tenía que corresponderme, ¿ok? Yo no puedo ir con ella y decirle: el Señor me dijo que tú te vas a casar conmigo. ¿Sí me entiende? El Señor me dijo que tú te vas a casar conmigo. Y ¿sabe una cosa? Ella puede decir: pero tú estás feo. No me gusta cómo hueles. Pero ¿sabe una cosa? Yo sabía en mi corazón que Dios me estaba dirigiendo a eso. ¿Y sabe qué? Ella tenía que corresponder a eso. ¿Y qué tuvo que hacer? Un proceso. Tuve que invitarla a salir. Cuando la invité a salir, dijo: déjame checar mi calendario, mi agenda. Pero ¿sabe qué? Salimos, fuimos novios 5 años. Quiero decirle que durante el tiempo que fuimos novios no tuvimos sexo antes del matrimonio. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante esto? Porque sexo antes del matrimonio no es voluntad de Dios. Está bien calladito, ¿verdad? Déjame venir con los hermanos de acá de este lado. Es que sexo antes del matrimonio no es voluntad de Dios. ¿Ok? Es adelantártele a Dios. Y determinamos. ¿Había tentaciones? Sí, hay tentaciones. Y tienes que tener cuidado de no estar en lugares solo. No, tienes que tener cuidado, tienes que tener mucho cuidado. ¿Ok? Porque la carne es débil. La carne es débil. Y tienes que tener cuidado. No importa qué tan fuerte eres. Puedes ir al gimnasio todos los días y tener unos músculos grandotes, y en 3 segundos estás bien derritido. Sí. Sí. Ahora, esa no era parte de mi predicación, pero salió. ¿Ok? Y es importante porque nos adelantamos a veces. ¿Por qué las cosas no están yendo como deben ir? Porque no estamos haciendo lo que debemos hacer. Porque hemos troncado la voluntad de Dios. Nos hemos ido por otro camino en lugar del camino que debemos tomar. Debemos ser fieles. Debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Y ¿sabes qué? Debe haber temor de Dios en nuestra vida. Y eso tú tienes que amar a algo más
que a lo que vas a caer en tentación. Tú tienes que amar a algo más. Tú tienes que amar a Dios más que tener sexo antes del matrimonio. Tú tienes que amar a Dios más que fallarle a Él en una situación. Tú tienes que amar a Dios más que robar. Tú tienes que amar a Dios más que mentir. Tú tienes que amar a Dios más que ser un fraude. Tú tienes que amar a Dios más, porque si no amas a Dios más, amarás otra cosa más. Dice que se secó el arroyo. Diga conmigo, se secó el arroyo. Y viene palabra de Dios. Versículo 8 dice: y vino luego palabra de Jehová diciendo: levántate. Y conmigo, ya lo tienes. Ya lo tienes. Una vez más, ya lo tienes. Esto es bien importante. ¿Okay? Es bien importante que nosotros, como yo le decía el domingo, es bien importante que usted establezca en su corazón que todo lo que roba, mata y destruye no viene de Dios. Y es bien importante que eso quede tan claro, San Juan 10:10, que quede tan claro en tu corazón que robo, muerte y destrucción jamás vendrán de Dios. Vida y vida en abundancia siempre vienen de parte de Dios. Y hay cristianos, lamentablemente, que les pasan cosas y piensan que Dios está tratando de hablar con ellos. No. Dios no va a hablar con robo, muerte y destrucción a tu vida. Ahora, en medio de robo y muerte y destrucción puede hablar Dios, pero no lo envió Dios. ¿Sí me entiende? Te puede dar la salida, te puede dar una palabra, te puede levantar, pero no fue Dios el que te causó eso. Y dice, le vino palabra de Jehová, versículo 8, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjate nada más, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Vete a Sarepta de Sidón, porque yo he hablado. Fíjate nada más, cuando Dios viene a hablar con el profeta, ya fue a Sarepta de Sidón. Ya fue y habló con la viuda en Sarepta de Sidón. ¿Y sabes qué? Le dijo: va a venir un hombre, va a venir un profeta, y tú le vas a alimentar. Tú le vas a dar de comer. Y esa mujer, ya Dios había hablado con ella. Y llega el profeta a Sarepta de Sidón. Y mira lo que pasa para que veas esto. Dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora, déjame decirte, tu sostén va a venir de donde menos tú crees. Del lugar menos indicado. Del lugar menos indicado. Mira, por eso es que no te tienes que estar rompiendo la cabeza a ver cómo Dios le va a hacer. Lo que tienes que hacer es nada más creer que Dios lo va a hacer. Que Dios lo va a hacer. Que Dios lo va a hacer. Ahora, déjame incluir esto aquí, porque te lo iba a decir hace ratito y se me fue y comencé a leer. ¿Por qué me estaba hablando Dios de esto? Porque terminamos la cruzada, terminamos lo que teníamos que hacer. Gloria a Dios, todo se suplió, todo estaba bien. Regresamos, nos vamos nosotros. Y ¿sabías tú que mi vida personal continúa? ¿Sí me entiendes? Y yo sin nada, sin dinero. Se paró, ya no había. ¿Ok? Y yo estoy diciendo a Dios: ¿qué está pasando aquí? ¿Ok? ¿Qué está pasando? ¿Sabes que si le preguntas algo a Dios, Dios te va a contestar? Pasó una semana, no llegaba sostén para el ministerio. Todo estaba pagado, la cruzada, todo estaba bien. Pero ya no estamos en la cruzada, ahora estoy en vida, la vida diaria, todos los días. Y no estaba llegando. Y esto me puso a hablar con Dios, a pensar: oye, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Y sabes qué? Si le preguntas a Dios, agárrate, porque te va a contestar. ¿Sabes lo que me dijo el Señor?
me dice, durante toda la cruzada estás constantemente declarando, tienes una palabra, tienes una declaración, estás creyendo a Dios constantemente. Dice, durante la cruzada estás creyendo por milagros, estás creyendo porque la mano de Dios se manifiesta, estás creyendo por provisión, estás creyendo para que todo se lleve a cabo. Dice, se acaba la cruzada y bajas la guardia. Dice, haz de cuenta que haces, ya se acabó eso. Ok, y dice, ¿sabes qué? No, dice, tienes que mantener tu guardia levantada, y así como confesaste, así como declaraste, así como creíste para la cruzada, así como creíste para que entrara todo, tienes que continuar creyendo. Y déjame decirte una cosa, a veces te puedes cansar. Ok, pero por eso es que dice el Señor en Efesios capítulo 6 versículo 10, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Él no quiere que seas fuerte en tu propia fuerza, Él quiere que tú te fortalezcas en Él y en el poder de su fortaleza. Y sabes que cuando comenzó Dios a hablar conmigo, me empezó a hablar de esta escritura y me empezó a decir, cuando yo te llamé a hacer esto, yo ya había hecho provisión. Cuando yo te mandé a Matamoros, Tamaulipas, yo había hecho provisión. Cuando te mandé a Ciudad Victoria, Tamaulipas, yo ya había hecho provisión. Dice, ¿cuántas veces te has quedado sin gasolina? Ni una en 30 años de ser misionero aquí. ¿Cuántas veces te han apagado el agua? Nunca, nunca. ¿Cuántas veces te han cortado la luz? Ninguna vez. ¿Cuántas veces te cortaron el teléfono? Ninguna vez. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel. Y en 30 años Dios ha sido fiel. Pero en 30 años tú tienes que estar tan convencido de que Dios está contigo. Amén. Declare conmigo, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Ahora, fíjate nada más. Quiero que veas algo aquí, porque a veces Dios está hablando con gente y la gente con que Dios está hablando no está poniendo atención. Así es que cuando Dios te hable a ti, ponle atención, porque según lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si tú te tardas en responderle a Dios, alguien se tardará en responderle a Dios cuando concierne a ti. Que piénsalo un ratito, porque la palabra propia interpreta la palabra. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. ¿Okay? Fíjate, dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí. He aquí, he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11, y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo, te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12, ella le respondió, vive Jehová tu Dios. Ve, ella sabía quién era. Ella sabía exactamente quién era este hombre. Ella sabía exactamente quién era este hombre. Dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mira, man, esto estaba grave ya, Fíjate, ¿por qué no mandó Dios al profeta con la mujer más rica de la ciudad? La mandó con una viuda. Ve, hermano, a veces nosotros le queremos decir a Dios dónde nos mande, o cómo nos haga la provisión, o dónde queremos ir. Si quieres que sea misionero, Padre, que sea en Quintana Roo, allá por Cancún. ¿Sí me entiende? O en alguna de las islas del Caribe, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? No es el que usted escoge. Se llama un llamado. Se llama una palabra de Dios. Se llama un llamado de Dios. Se llama una instrucción de Dios para ir a hacer algo. Ve, cuando Dios llamó a este hombre, Rodney Howard Brown se llama, y lo respeto, mis respetos para él. Ahorita Dios le dio un mandato. 300 ciudades, empezó en 2018.
Dice, tiene que visitar 300 ciudades de aquí al 2020. ¿Ok? Y él le dice a Dios, Dios, ¿cómo le voy a hacer? Porque en avión comercial no puedo hacer, en 300 ciudades, la logística de 300 ciudades, el costo, mover mi equipo de alabanza, mover mi fotógrafo, mover toda la gente que me va a ayudar. Dice, en 2 años no hacemos 300 ciudades. Ahorita en esta semana anda en Asia, lleva 150 ciudades. Y déjame decirte qué pasó. Dice que un hombre que lo estaba viendo por internet, dueño de una aerolínea, un hombre que no va a su iglesia, pero que lo está viendo por internet, dueño de una aerolínea, le llama y le dice, me habló Dios y me dijo que necesito poner a tu disposición un avión con 2 pilotos. Dice, para que Dios te ha mandado a hacer algo, dice, y tú vas a usar ese avión y lo único que vas a pagar, dice, es el combustible. Nosotros te lo vamos a mantener y nosotros vamos a pagar los pilotos y tú vas a poder tener. Y trae un jet que carga 20 pasajeros, que es transcontinental, que vuela de un país a otro. Y por eso es que puede estar una noche en una ciudad. En la mañana se despegan y en 2 horas están en otro continente, están en otra ciudad, están en otro pueblo haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Fíjate lo que hace Dios, ¿ok? Cuando Dios te manda a hacer algo, Él ya hace provisión para ello. Amén. Diga conmigo, cuando Dios me manda a hacer algo, Él hace provisión para ello. Cuando tú vas a hacer algo, tú tienes que hacer provisión por ello. Si Dios no te dijo que lo hicieras, entonces ni te metas, porque tú vas a tener que hacer provisión por ello. Pero si Dios te manda a hacerlo, Dios va a poner la provisión para que lo puedas hacer. Y le dice, vive Jehová tu Dios. Dice que nomás tengo un poco de harina, tengo un poco de aceite en una tinaja, un puñado de harina. Dice, andaba recogiendo unos leños para hacer una lumbre, para cocer una torta, para comerla y esperar la muerte, yo y mi hijo. Y mira lo que le dice el profeta. Y le dice Elías, versículo 13, no tengas temor. Dile a tu vecino, no tengas temor. Cuando viene a obedecer a Dios, no tengas temor. Cuando viene a obedecer a Dios, no tengas temor. Cuando Dios después de estar en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por casi 20 años, Dios me habla un día y me dice, es tiempo de salir de aquí. Y yo no hallaba ni cómo decirle a mi esposa. Y eran unas épocas como ahorita, porque nos vamos a subir en un avión el sábado para ir a Colorado. Y íbamos a Colorado ella y yo en esos días. Era como en los fines de septiembre. Y yo no hallaba ni cómo decirle que nos vamos a ir. Y Dios estaba tratando conmigo y creo que trató conmigo casi, déjame decirte una cosa, Dios trató conmigo casi 2 años, me tardé casi 2 años. Ahora, Dios no tiene problema con que te tardes, donde tiene problema Dios es que no lo hagas. ¿Okay? Como dice el pastor Bob Nichols, no soy el cuchillo más filoso en el cajón, pero soy cuchillo. ¿Sí me entiendes? Entonces a veces se tarda un ratito para poder, el temor viene. El temor de a dónde vamos a ir, el temor de qué vamos a hacer, el temor de cuál es el siguiente paso. Porque Dios cuando te habla, no te da todo el plan completo, te da una palabra y tú tienes que tomar un paso de fe. Tú tienes que tomar un paso de fe y muchos de ustedes, muchos de nosotros lo que queremos es que nos dé todo el panorama, que nos enseñe todo el mapa, que nos diga dónde va a estar, de dónde va a venir todo. ¿Y sabe qué? Le voy a decir de una vez, le voy a reventar el globo ahorita de una vez. Dios no va a hacer eso. Te va a dar una palabra y sobre esa palabra vas a tener que caminar en fe. Y el momento que empieces a caminar en esa palabra, viene otra palabra. Y comienzas a caminar en esa palabra y viene otra palabra hasta que llegas a cumplir el propósito. ¿Ok? Dejar la iglesia, dejar un salario por semana, dejar lo que estábamos haciendo, renunciar a todo y salir y luego no saber a dónde ir, simple y sencillamente saber que Dios te está guiando a tomar el paso y el momento que empezamos a tomar el paso para hacerlo, le digo una cosa,
para mí, ¿ok? Para mí fue de esta manera. Haz de cuenta que no bajamos, subimos. Y lo que era mi sueldo anteriormente en un lugar, ahora yo estaba en otros lugares, mi sueldo se había duplicado y hasta triplicado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obedecía a Dios. Pero ¿sabes qué? Era más fácil quedarte en un lugar donde cada semana es seguro lo que está en tu sobre. Es difícil obedecer a Dios a veces cuando estás confiando en lo que está cada mes. Ahora, cuando Dios me mandó allí, y quiero de una vez, ya que estoy, meta los piecitos ahí debajo de la silla. Porque todos estamos parados en los hombros de alguien más. Mi pastor Bobby Crow, en unos días me voy a reunir con él, ahí ya está allá él ahorita, en Colorado. Mi pastor me abrió muchas puertas. Me continúa abriendo puertas. Es más, me dice, ¿ya te habló fulano de tal? Le digo, no. Dice, hablé con él esta semana y le dije que tú necesitas ir a su iglesia a hacerle unas reuniones de avivamiento. Necesitan un mover de Dios. Y hablé con estos pastores. Dice, y él está promoviéndome a mí. Yo ya ni estoy allí con él, pero él constantemente está promoviéndome a mí. Si yo tengo amigos en el ministerio, los tengo porque él me abrió las puertas. Y déjame decirte una cosa, cuando empezamos en el ministerio no teníamos nada. Es como cuando empiezas en el matrimonio, Mario. ¿Tú tenías todo cuando empezaste el matrimonio? No, ¿verdad? No llegábamos ni a Beliz, ni a maleta, Beliz no, okay. Maleta. Le echaba todo lo que tenía, cabía en una bolsa de esas de basura negra, ¿sí me entiendes? De la Samsonite, de la Hefty. De veras, cuando nos casamos, es un porcentaje muy bajo de personas que se casan con todo. ¿Okay? Y es un error grandísimo pensar que vas a tener todo para casarte. ¿Sabes qué? Es un caminar en fe el casarte. Es un caminar en fe. Y lo que yo estoy viendo muchos jóvenes, estoy viendo jóvenes que no se quieren casar porque saben que quieren tener todo antes. Pues nunca te vas a casar. Vas a tener que tomar un paso de fe. Y ahora déjame hacer un brinquito más. Muchos jóvenes quieren entrar al ministerio y quieren empezar con un sueldo y quieren empezar con una posición, quieren empezar con esto. Yo quiero decirles, después de 30 y tantos años de estar en el ministerio, yo no empecé así, no tenía sueldo. Tenía que creerle a Dios por todo. Cuando Pastor Bobby me invitó a predicar, que fuera pastor de la iglesia, me dijo, yo no te puedo dar un sueldo. Y mis amigos pastores en Matamoros me decían, ¿qué vas a ir a hacer allá? Ya tú eres pastor principal aquí y tú te vas a ir a meter bajo la cobertura de un hombre que ni siquiera conoces. Sí lo conocíamos, habíamos oído de él, Ernie era pastor de Ernie desde los 12 años. Y sabes que muchos quieren tener y se les olvida y tenemos que tener mucho cuidado con esto porque no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Y Dios nos da asignaciones y Dios nos dice que vayamos a un lugar y no te muevas de ese lugar hasta que Dios te dé los papeles de salir para otro lugar, ¿sí me entiende? Hasta que Dios te dice, ya terminaste aquí y ahora vas para allá, es cuando te tienes que mover, no antes, porque mira, puedes descarrilar el plan de Dios para tu vida. Y el pastor me dijo, Gerardo, quiero que estés aquí, quiero que pastorees la iglesia, pero te voy a ser sincero. Éramos 350 gentes en el edificio que hoy se llama Zoom. 350 gentes. Me dice, no te puedo dar un sueldo. Vas a tener que tener tu propio sostén económico. Vas a tener que creerle a Dios, fue lo que me dijo. Vas a tener que creerle a Dios. Diga conmigo, creerle a Dios. Creerle a Dios. Una vez más, creerle a Dios.
esto es bien importante porque empezamos, ahí estamos, 30 años. Y una cosa puedo decir, Dios es fiel. Una cosa puedo decir, Dios es fiel. Dios es fiel. Aleluya. Dios es fiel. Dios es fiel. Aleluya. Dios es fiel. Y llegué con mi carrito que era 6 cilindros y se comía 3 bujías. Y te parabas en el alto y hacía. Y decía, pero ¿por qué hace esta cosa así? Nada, estaban 3 bujías colgando porque necesitaba hacérsele un ajuste a las válvulas y una sentada de cabeza porque las válvulas estaban flameadas, y lo que hacía, se calentaba tanto esos cilindros que se comían la bujía donde estaba atornillada a la cabeza y se caían y se sostenían nada más de los alambres del distribuidor. Yo tuve el primer carro de 3 cilindros. Ok. Era como el de hoy, que es V8 y se va a V6 y a V4, ¿sí me entiende? El mío se iba de 6 a 3. Ok. ¿Y sabe una cosa? Mi pastor no me compró un carro. Y tenía que, a veces me decía, ¿podría seguir a la pastora Lynn? Va a la frontera. Ella iba en un Mercedes-Benz diesel, hermoso. Y me decía, ¿me harías el favor de seguirla, por favor, a la frontera? ¿Y me va a dar para la gasolina? No. O sea, yo jamás pregunté, ¿me va a dar para la gasolina, pastor? ¿Sabe qué? Yo lo tomé como un entrenamiento, yo lo tomé como una siembra, y yo determiné, uno de estos días yo voy a ser como Él es. Uno de estos días yo voy a tener la fe que Él tiene. Uno de estos días, y déjame decirte, ese día ya llegó. Ese día llegó hace muchos años, pero ahora está aumentando, y ese día ha crecido. Ese día ha aumentado y ese día ha venido porque hemos seguido a Dios en fe. Mira, nada de lo que Dios te llama a hacer. Tú puedes hablar con los ministerios más grandes que hay en la tierra y te dicen, anoche estaba oyendo a Kenneth Copeland y a Marilyn Hickey, 86 años uno y el otro 83, y dice, Dios me dijo que fuera a predicar en Pakistán. Dice, y Dios, esta mujer en Pakistán es un lugar donde las mujeres no tienen valor. No se tiene que vestir como ellas se visten allá. Dios le va a abrir la puerta para predicar el evangelio a una mujer en un país donde la mujer no puede ni siquiera hablar. Y se le junta y dice que estaba en un hotel en el Medio Oriente, y dice, y me hacían falta $30,000 para pagar el resto de la reunión. Miren, el vuelo para irme a Pakistán a predicar y no tengo el dinero para pagar las reuniones allá. Y dice, y estoy en el lobby de usted, ¿qué hace? En Pakistán, ya. Y dice, y estoy en el lobby del hotel esperando. Dice, y viene un hombre de procedencia china. Dice, ¿y usted qué hace? Le dice, soy predicadora. Dice, ¿y a dónde va? Dice, voy a predicar en Pakistán. Dice, ¿en Pakistán? Sí. Dice, ¿y tienes todo el dinero que necesitas? Y le dice, no, me hacen falta $30,000. Dice que abre el maletín y saca $30,000 en efectivo y se los pone en las manos. Ten, para que te vayas. No lo conoce, no sé quién es. Dice, no, es de procedencia china. Dice, apenas podía hablar inglés, pero Dios me tenía ahí para hacerme provisión, para ir allá. Aleluya. Oh, yo quiero decirte que cuando Dios te va a mandar a un lugar es porque ya ha hecho provisión para ello. Que cuando Dios te dice que hagas algo es como el día que te dijo, empaca tus maletas porque te vas a Perú. Y esa mañana se trajo sus maletas a su casa, y esa mañana se metieron al internet y encontraron un boleto en el mismo avión donde iba la otra joven, al mismo precio, y se fueron juntas a Perú, y todo el dinero para el viaje esa mañana llegó. Decía Marilyn Hickey, ¿por qué se tarda? ¿Por qué Dios espera hasta el último día para hacer provisión? ¿Sabes por qué? Para que te mantengas confiando en Él y sabiendo que no eres tú, pero es Él. No eres tú, es Él. No eres tú, es Él. No eres tú, es Él.
Y mientras que pienses que eres tú, no vas a hacerlo. Pero el día que comiences a creer en Él y a creer en lo que te ha dicho, lo vas a llevar a cabo. Todos estamos parados en los hombros de otros. Llegamos a Nuevo Padilla, Tamaulipas, y tuvimos milagros, tuvimos salvación, tuvimos gente llena del Espíritu Santo. Todavía nos fuimos y gente se quedó todavía. Había un entusiasmo en la ciudad. Pero sabes una cosa, nosotros fuimos a un campo donde aún una misionera que estaba ahí tenía 58 años de estar ministrando en esa tierra, orando por ellos. Nosotros entramos a cosechar, pero ellos han orado. Esos pastores de esa zona han sembrado la palabra por años, han sembrado, han llorado. Otros han muerto y no viendo lo que oraban, y nosotros llegamos y somos nada más parte de lo que Dios nos mandó a hacer, de ir a recoger la cosecha y dejarlos a ellos trabajando en sus campos. Pero estamos parados en las oraciones de aquellos que fueron antes de nosotros. Estamos parados en los ministerios de aquellos que fueron antes de nosotros. Estamos parados en la fe de otros que nos enseñaron a creer a Dios. Y yo no sé de ti, pero yo quiero ser fiel. Aleluya. Yo quiero ser fiel a aquellos que fueron delante de mí, aquellos que me abrieron puertas a mí. Hay un pastor esta semana en Facebook Live, Robert Tilton. Es como tú nombras ese nombre entre las iglesias de los Estados Unidos y es como que fuera la plaga. No quieren tener nada que ver con él. ¿Por qué? Porque ese hombre en los 70s y 80s, cuando vino el mover de la palabra de fe, era un punto de lanza. Cuando nadie estaba en televisión, ese hombre estaba en satélite. Estaba delante de su tiempo. Y un programa que se llama 2020 en los Estados Unidos, un noticiero, a él y a otro predicador que estaban teniendo auge, que estaban tocando las vidas de personas, vinieron en contra de ellos y les levantaron falsos hasta casi acabar con ellos en la ruina económica para defenderse en los juzgados. Algunos de esos hombres y mujeres que le hicieron eso de noticias y reporteros ya no viven. Y el hermano Tilton todavía está vivo. Un hombre que con una palabra, yo cargué su Biblia un día y la abrí y no había dónde escribir nada. No había un margen, todo estaba marcado, y volteaba una hoja y estaba igual, volteaba la otra y estaba igual, su Biblia estaba, y ¿sabes qué? Veníamos del aeropuerto, iba el pastor Bobby manejando, iba yo, y él iba sentado atrás, y venía hablando de cómo alcanzar almas, de cómo alcanzar más gente, de cómo alcanzar más vidas. Y yo le doy gracias a Dios porque ese hombre yo le interpreté 3 servicios le interpreté. Y Ernie y yo casi no teníamos finanzas. Y le interpreté unos servicios ahí con el pastor. Es un amigazo del pastor Bobby. Y entro al cuarto de oración y me dice, ¿sabes qué? Dice, me caes bien. Dice, me das tu nombre y tu dirección. Dice, porque el ministerio te va a estar mandando $1,000 por mes, desde este mes en adelante. Wow. ¿Tú no sabes que cuando no tienes dinero, 1,000 es bastante? Y por años, cada mes, ahí estaba ese hombre. Y esta semana estaba en Facebook Live y le mando, hey Tilton, how you doing? Dice, hey, dice, Jerry, dice, we go back a long time. Dice, tú y yo vamos para atrás mucho tiempo. ¿Sabes qué? Yo no tenía vergüenza de que me vean algunos predicadores que a lo mejor no se le quieren acercar a él. Yo tengo otra noticia de él, que cuando yo estaba en necesidad, cuando yo no tenía, Dios lo usó a él para ayudarme a mí a hacer la voluntad de Dios. Y jamás me avergonzaré de una amistad que yo tengo. Siempre trataré de ayudarle. Ve, ¿qué le dijo Dios?
Ya se me está acabando el tiempo. ¿Está recibiendo algo o no? Y le dice, no temas, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Que muchas personas pensarían, mira qué abuso. ¿Ok? Mira qué abuso. Ese profeta le está quitando el último pan que tiene esa viuda para comer y le está quitando. No, ¿sabe qué? Dios envió. Por eso es que en el Nuevo Testamento dice uno de los que está narrando, dice, había muchas viudas en Israel en los días del tiempo del profeta Elías, pero a ninguna de las viudas de Israel mandó al profeta, sino a una viuda de Serepta de Sidón. ¿Y sabes por qué mandó el profeta Dios a la viuda de Serepta de Sidón? Para hacerle provisión a la viuda. ¿Ves? Cuando Dios te envía a algún lugar es para que tú seas de bendición en ese lugar. Cuando Dios te manda a un lugar, Dios te manda para que seas de bendición en ese lugar. Y le dice, ve y hazme como has dicho, pero tráeme a mí primero y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14, mira, aquí está el rema de Dios, aquí está la palabra de Dios, aquí está lo que va a multiplicar todo. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y él comió, ella y su casa, muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de que Jehová había dicho a través del profeta. Amén. Wow, estás viendo un milagro. Yo creo que todos los días esa viuda se tenía que levantar y hacer una torta a él primero. Y hacerle una torta al profeta primero. Cada vez que hacía una torta, la harina no disminuía y el aceite no disminuía. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo una palabra de Dios. Ella ya sabía que tenía que darle de comer a él, pero tenía temor. Porque ella veía lo que tenía. Un puñado de harina y un poco de aceite. Vas a tener que quitar tus ojos de lo que tú tienes. Vamos a tener que quitar nuestros ojos de lo que tenemos. Y déjame decirte, no creas que es nomás de hacerle así a los dedos. Esta es la batalla de la fe. Tienes que ser intencional acerca de esto. Tienes que ser intencional acerca de esto. Quiero hacerte una pregunta, pero no quiero que levantes tu mano. ¿Qué palabra estás creyendo a Dios? ¿O qué palabra estás declarando para creerle a Dios por lo que quieres en tu vida? ¿Ok? Si no me puedes contestar, y por eso te pedí que no levantaras la mano, si no me puedes contestar con qué palabra le estás creyendo a Dios, por eso no estás teniendo resultado, porque lo que tú necesitas primero es palabra de Dios y después vendrá todo lo demás. Ahora, ¿qué palabra? ¿En qué estás basando tu fe? ¿En qué escritura estás basando tu fe? ¿En qué escritura estás creyendo a Dios? Deuteronomio 31, hoy me dio esta palabra a Dios para mandársela a varias personas. Deuteronomio 31, 3 y 4, y con esto termino. Dice, y lo he llenado de Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artífice de piedras para engastarlas, en artífice de madera para trabajar en toda clase de labor. Wow, ya te lo quiso Dios. ¿Sabías una cosa? Que el Espíritu de Dios está sobre ti y Él te ha ungido a ti, y con la unción que te ha dado a ti, te ha puesto dones y te ha puesto habilidades y te ha puesto cosas dentro de ti. Nada más no pienses que eres tú, es Cristo en ti, la esperanza de gloria. No pienses que es mi don el que me ha sacado hasta aquí. No, es el don de Dios que puso en ti.
Y Él tiene que recibir la gloria, Él tiene que recibir el honor, Él tiene que recibir toda la honra y toda la gloria. Y tú eres un simple obediente siervo de Dios, obedeciendo la palabra, y Él puso espíritu de sabiduría dentro de ti, puso habilidades dentro de ti, puso esas cosas. ¿Cuándo las puso? Desde que te formó en el vientre de tu madre. Ve, Dios todo lo hace antes de que aún nos llama y nos manda a hacer las cosas. Ya nos lleva con eso, ya lo llevamos. Ya tenemos todo lo que necesitamos dentro de nosotros en Cristo Jesús, el Espíritu Santo. Inclina tu rostro un momentito esta noche. Padre, que la palabra que hemos compartido venga a ser en el corazón de cada persona espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento. Que los ojos del entendimiento, nuestros ojos, sean inundados con luz, y que podamos ver el llamado al cual fuimos llamados, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, la cual resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, poder y señorío y nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo soy su iglesia, tú eres su iglesia, tú eres iglesia de Cristo, tú estás ungido por Dios, tú estás ungida por Dios, tú eres iglesia de Cristo. El enemigo está bajo tus pies. Tú tienes autoridad, tú tienes poder, tú tienes autoridad para hablar, y las cosas que hablas cuando vienen del corazón de Dios se establecen. ¿Está alguna persona aquí esta noche y no conoces a Cristo? Él te ama y hace 2000 años derramó su sangre por ti. Perdonó tus pecados hace 2000 años en la cruz del Calvario, y hoy lo único que tienes que hacer es recibir lo que ya pagó y compró con su preciosa sangre: salvación y vida eterna. Si estás aquí y dices: pastor, ore por mí, yo quiero abrirle mi corazón a Jesús, yo quiero que ese Jesús que murió en la cruz viva en mi corazón. Si puedes, ahí donde estás, rápidamente, si tú quieres que ore por ti, levanta tu mano rápidamente. Yo quiero orar por ti. En todo este edificio habrá alguna persona, alguien que diga: ore por mí, yo quiero recibir a Cristo. Si estás viéndonos por internet y no lo conoces, Cristo es tu Salvador, Cristo es tu respuesta. Él te ama y derramó su sangre por ti. ¿Habrá alguna persona? Quizás todos somos creyentes aquí esta noche. No quiero pasar por alto hacer esta oración. Antes de irnos esta noche, yo no sé de ti, pero yo quiero honrar a Dios, porque ¿sabías tú que provisión